Bueno, y en la tarde de hoy nos acompaña una persona muy importante y muy reconocida para toda la facultad, además de muy querida por todos. Ingeniero Marcelo Rivero Rojas, muy buena tarde para su merced y bienvenido a este espacio en el cual queremos conocer un poquito más del ser humano que hay detrás del ingeniero. Wilson, muy buenas tardes a usted y a todas las personas que integran la Dirección de Bienestar de la Facultad de Ingeniería. Esta oportunidad es un espacio muy agradable, muy ameno, para que, por lo que entiendo, hablemos en el terreno mucho más humano, digámoslo así, y no solamente la parte, digamos, dura, entre comillas, de la ingeniería. Aparte de eso, como tal vez no muchas personas lo sepan, cuando se creó hace muchos años, en el año 1986, con el acuerdo 44 y 45 de la reforma grande de la universidad después de los episodios del 84 y ese cierre largo, apareció lo que en ese momento era bueno, primero la dirección de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, que luego se convirtió en la vicedecanatura de estudiantes, así se llamaba en ese momento, de la Facultad de Ingeniería y en cada una de las facultades. El primer director de estudiantes fue el profesor Jorge Eduardo Spinel Gómez. Y luego, cuando hubo la transición de nombre a vicedecano, con ese nombre, el primer vicedecano de estudiantes de la Facultad de Ingeniería fue este humilde servidor. Yo estuve ahí un par de años, que recuerden esa vicedecanatura, estrenándola con una cantidad de episodios pues inolvidables por muchas cosas. Y muchos años después, cuando estaba de vicedecano de bienestar de la facultad, el profesor Julio Ernesto Abril Cárdenas, él fue nombrado vicerrector de bienestar de la Universidad Nacional. Para aceptar el cargo de vicerrector, pues obviamente tenía que alguien ocupar o terminar su periodo en la Facultad de Ingeniería. Y en ese momento la decana de la facultad, la profesora Victoria Beatriz Durán Betancourt, pues pensó que lo mejor era alguien que ojalá fuera amigo del profesor Abril, amigo, digamos, en lo personal, un poco, pues todos somos amigos, pero cercanos, digámoslo así, y que ojalá hubiera estado en el cargo porque no había lugar a un empalme, porque salía el uno y seguía el otro, porque fue una cosa abrupta el nombramiento del profesor Abril en la vicerrectoría. Y obviamente esa persona pues fui yo, que aparte pues era buen amigo de la decana y buen amigo de Ernesto. Entonces yo reincidí y yo creo que en la historia de la dependencia, que ha cambiado de nombre y de vicedecano pasó a ser nuevamente director de bienestar, en fin, a pesar de todo eso, tengo la sensación de que la única persona que ha repetido, digámoslo, he sido yo, en dos periodos pues un poco diferentes. Cuando yo ya me retiré porque ya hubo cambio de decano y llegó el de decano el profesor Fabio Regueros, quedó de vicedecano de bienestar el profesor Jorge Matiz Pereira. Entonces es una muy linda experiencia, Wilson, también ya pues sin querer queriendo ya respondí algunas otras cosas seguramente de esta entrevista, pero fue una experiencia muy grata cuando muchos me dijeron, oiga, usted vuelve otra vez allá a ese potro salvaje. Dije, no, pues pueda que sea un poco difícil y un poco pesado, pero la experiencia también de hablar con los muchachos, de convertirse muchas veces en su doctora corazón, Sí, porque señor. usted sabe cómo es las penas que hay detrás de mucho estudiante, eh, sus conflictos amorosos, económicos, médicos, familiares, donde a veces se encuentran en uno una persona que los oye, que les puede dar un consejo, vamos a tomarnos un tinto, ¿qué le pasa? Con mucho gusto, yo le ayudo o le doy un apoyo o lo recomiendo ante tal dependencia de la universidad o de la facultad para que lo ayuden a salir de sus problemas. Entonces yo le decía a mis amigos, por eso vuelvo, porque sigue siendo una experiencia supremamente enriquecedora. Y creo que de repente parte de lo que podremos charlar más tarde
es que le agradezco yo a la universidad y a la facultad, entre muchas cosas, aparte de la formación estricta, rigurosa, muy profesional. Esta experiencia de haberme permitido desde ese cargo tener tanta cercanía con los muchachos, de poder hablar desde aquel que era tropelero y que yo lo sabía. Y a veces él me lo contaba, profe, usted sabe que yo estoy en los tropeles, pero mire, yo vengo aquí a comentarle un poquito, a desahogarme, hasta de repente otros muchachos de otros extremos e ideologías que igualmente llegaban a contarme cosas y obviamente uno no podía hacer discriminaciones ni tomar partido por una cosa X o Y. Eran todos para mí estudiantes igualiticos del estrato 6 al estrato 0, todos exactamente con los mismos derechos y siempre tratando en mi conciencia de atenderlos con el mismo compromiso de una ayuda al ser humano, que no tenía que ser el código, no era el 24, 35, 28, por decir cualquier número, sino era Pedro Pérez Rodríguez. Y a Pedro Pérez Rodríguez había que oírlo como Pedro Pérez, sino como un número más en una lista de clase, con unos problemas un poco detrás por su familia, por una cuestión médica. Yo podría contarle unas novelas, y lo digo la palabra con todo el respeto, durísimas. Yo muchas veces decía ya en broma, cuando salíamos de una historia de esta, yo decía, oiga, pasémosle el resultado de esto que acabamos de oír a un libretista de Caracol o de RCN Televisión, porque ahí tienen el argumento de una novela digamos, de rating triple A. Un poquito en broma, de algo serio, como para desahogarse un poco dentro de la broma de una situación que se había vivido. Esa oportunidad, pues se me dio en el 86, repito, cuando llegué a la vicedecanatura con ese nombre en la facultad, con una oficina que tocó inventarnos y crearla en donde hoy funciona la vicedecanatura de académica. Uno llega al edificio 401, sube la escalera y coge a mano izquierda, diagonal a la oficina de la La decanatura. decanatura, sí, señor. Eso era un salón inmensamente grande, había sido un salón de clase y eso estaba sucio, era una cosa así. Por ahí nos tocó arrancar cuando el otro vicedecano, el académico de la facultad, era el ingeniero Héctor Collazos Peñalosa, que en paz descanse, un queridísimo y excelente amigo. Y el decano de la facultad era también el tristemente fallecido y también buen amigo Alejandro Espina Torres, quien había sido vicerrector de Marco Palacios en esta gran reforma que le estoy contando del 84, 85, 86. Y entonces, por ahí arrancamos. Limpiar ese salón, conseguir un escritorio y comenzar a armar una vicedecanatura y en una facultad como Ingeniería, Wilson, con tantos estudiantes, con tantos problemas, con una cantidad digamos, de ingredientes de polarización política, de épocas duras, y uno tenía que lidiar, en el mejor de los sentidos, con mucha gente, inventarnos grupos de teatro, grupos de culturales, deportes, balones de básquetbol, balones de fútbol, mesas de ping-pong. Ustedes podrán imaginarse porque conocen muy bien, porque ahora está metido en el cuento. Entonces, esa fue una muy, muy linda y muy grata experiencia. Y por eso, pues, mi cariño de siempre por lo que significa estudiante, luego bienestar, el famoso CABU, Comité de Asuntos Académicos, creo que era, CABU se llamaba, con doble A, de Bienestar Universitario, que yo lo presidía y que reunir a la gente era complicado y que entonces como no eran temas académicos, sino temas, llamémoslo, de la cotidianidad, de la parte socioeconómica, moral, afectiva de los muchachos, a veces como que eran temas que no le gustaba a la gente. Y bueno, son toda una cantidad de experiencias, pero bueno, estoy hablando de algo que también a mí me ayudó a formarme como persona. Si bien yo en mi casa heredé de mis padres, ambos educadores, mi mamá 36, mi mamá 46 años y mi papá 38. Yo aprendí por la sangre de mis padres, por herencia, la responsabilidad, la cercanía a la gente, el oírlos, el tratar de ayudar, porque mis padres fueron lo mismo. Pero a una de que yo traía, digamos, esa semilla de dialogar, de oír, de tratar de ayudar,
la misma universidad cuando me formó en el pregrado, con los ejemplos de mis profesores, con eso de que la universidad no tenga es decir, no tenga que estar metida o matriculada, es la palabra, en una, ¿qué digo yo?, en una categoría política o social o de raza o de estrato, no, nada de eso lo sabemos, libertad completa, en lo posible. Todo eso, digamos, esa formación de 7 años que yo tuve en la Nacional de Pregrado, no por vago, sino por la cantidad de paros y de años de un solo semestre que tuvimos. Entonces, pues claro, la formación de mi casa, el ejemplo en casa, luego escuela primaria, luego colegio público y luego universidad pública, con 4 años en un preseminario que de todas maneras tuve una formación no religiosa como muchos piensan, pues de misa todos los días. No, era un preseminario, pero de todas maneras también allí tuve muy buenos amigos que todavía conservo y muchas personas que me orientaron en los principios, digamos, morales y en los principios de la tolerancia y del respeto. Entonces yo diría que la suma de todo eso, Wilson y amables oyentes, pues me ayudaron de alguna manera a tener como el feeling, como se dice ahora, muy, muy de moda, de haber aceptado en ese momento difícil la vicedecanatura de estudiantes, de haberla prácticamente arrancado de cero desde el punto de vista de instalaciones físicas e ir consiguiendo en esos 2 años muchas cosas. Y luego, pues cuando repetí, gracias a la invitación de la profesora Victoria, pues no me arrepiento. Y bueno, yo he seguido vinculado de alguna manera. Esta es una de ellas. Siempre pues he tenido como alguna cercanía con bienestar y con los estudiantes en general. Pues yo siempre cuando existía la figura del profesor consejero, que lamentablemente desapareció como tal, pues también siempre yo reuní a mis estudiantes, cómo le fue en el semestre, qué me cuenta, no escriba tantas materias, mire hombre, no juegue con su estado aquí, ojo que el reglamento es duro, en esa época la terceriada, usted tercera una materia y se va, o era ahora el famoso tercio, en fin, todo ese tipo de cosas. Sé que de repente me estoy adelantando algunas cosas más adelante en la entrevista, pero digamos que me sirvió el saludo corto que se volvió largo para ir ya introduciendo, Wilson, algunos elementos de esa parte humana, lo que algunos llaman las cualidades blandas o características blandas, que yo las llamo blandamente duras. Son duras. Es decir, usted que saca con tener un super promedio y con tener muy buenas calificaciones y ser muy buen estudiante, si de repente en el fondo no hay, digamos, un temperamento de liderazgo, de hablar con los demás, de hacer deporte, que le guste la música, que le guste leer, inclusive que se pueda tomar una cerveza, que se la sepa tomar, que de ahí no pase, es decir, es todas esas cosas que a mí me formaron y me ayudaron. Yo le jalé al deporte cuando era estudiante, jugábamos ahí detrás del 401 cuando eso era puro potrero. Le jalé a la música, formé parte de un grupo de música tropical cuando yo era estudiante, eso lo sabe muy bien Guillermo Martínez, cuando él ya estaba allí y tal vez él hasta recuerde que yo tenía un grupo musical. Yo cuando me gradué de ingeniero químico el 4 de octubre del 74, yo formaba parte de esa orquesta y el regalo de mis compañeros de orquesta por haberme graduado fue organizar una rumba donde ese día Marcelo no tocaba y entonces una reunión familiar con amigos donde yo era el invitado y yo disfrutaba de la música que interpretaba mi orquesta en aquella época de música tropical famosa de los 70s, con los graduados, los hispanos, los teenagers, los 8 de Colombia, y aparte los colonos del Majagual, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Lavillo, los melódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este pequeñísimo y largo saludo, agradeciendo la oportunidad y bueno, yo podía estarme horas y horas hablando de anécdotas y recordando muchas cosas, pero bueno, que sea un espacio y de repente una motivación a los estudiantes para que se gocen la Nacho, en el mejor de los sentidos.
Es una universidad única e irrepetible. Yo creo que con los 7 años como estudiante y el resto de profesor, es decir, yo vivo en la Nacional desde febrero del 68, que entré de primíparo. Entonces hablemos de 50 y casi ya 53 años, exceptuando 2 años en Inglaterra, cuando me fui a hacer una maestría, gracias a la Nacional, vuelve y juega, obviamente también al gobierno británico. Y un año que estuve en un año sabático, donde de ese año, medio año estuve en el Politécnico de Milán, en Italia. Exceptuando esos 2 años y medio fuera del país, yo he vivido, pero bien vivido la Universidad Nacional. Y créanme que en esos 53 años, menos 2 años y medio, pongámosle 50 para redondear, yo creo que no he terminado de conocerla. Y que aunque yo me gocé la biblioteca, la perola, el estadio, la concha acústica, el Auditorio León de Grave, bueno, todo lo que ustedes quieran que hubiera en la universidad, cineforo, salones de música, muchos eventos, muchos detallitos, muchas cosas. Creo que hubo cosas que yo todavía de repente me podría sorprender de que existiera un espacio o algo que yo dijera, ¿cómo así la Nacional tiene esto? O sea que no puedo decir que todo me lo conozco. Si eso es en 50 años bien vividos, muchachos, los que van a estar apenas 5 o 6 años, gócensela en lo posible. Insisto, es un sitio único e irrepetible. Y particularmente la facultad, pues obviamente para mí es una experiencia inolvidable, muy formativa. Y bueno, Wilson, creo que pues si le dañé media entrevista en el sentido que ya respondí algunas preguntas, no sé, Wilson, pero me No, imagino no, profe, así. no, profe, de Pues ninguna manera. encantado. De ninguna manera, profe, y como le decía yo al inicio, este es un espacio donde queremos resaltar todo lo humano y todo lo bueno que hay en la facultad. Muchas veces nos quedamos con lo académico, lo estrictamente académico o lo estrictamente administrativo, aquellos que hacemos parte de la universidad Correcto. desde esa visión administrativa y no hemos pasado por lo académico en la universidad. Como que nos centramos en esos espacios y se nos olvida todo eso bonito que usted nos acaba de contar, contarnos de su paso por la universidad, su ingreso, los diferentes roles que ha desempeñado y cómo le ha aportado la universidad a su merced y cómo su merced le ha aportado a la universidad desde el humano. Es algo maravilloso y todas esas experiencias son fabulosas. Y como su merced lo decía, uno se puede quedar horas y horas Sí, charlando de todo lo que le da la universidad y que a veces, como le decía, no lo vemos porque nos dedicamos a nuestra función o nuestra labor que nos llama en ese momento en la universidad. Qué bonito, profe, que nos lo haya contado de esa manera. No hay ningún problema que nosotros tengamos algo escrito de cómo vamos a hacer la entrevista. Es simplemente una guía, pero como este es un espacio humano, profe, todo, absolutamente todo se vale. Eh, gracias. Su merced habló muchas de las cosas que queríamos hablar, pero sí me gustaría que habláramos de dos muy especiales y es el profesor que su merced recuerda más que lo haya marcado en su vida, tanto estudiantil como profesional, y el estudiante que también lo haya marcado muchísimo a su merced en todos estos años, porque pues son bastantes en la universidad. Pues Wilson, ahí es muy difícil y yo pido que me entiendan, pues porque después de que yo pasé, como les digo, 7 años como estudiante y luego pues obviamente el resto como docente hasta mayo del 19 que me pensioné. Y si puedo incluir obviamente mis 4 años en el Externado Nacional Camilo Torres del 64 al 67, quizás uno de los mejores colegios de bachillerato del país en ese momento. No existía el ICFES, todavía no había las pruebas del ICFES. Yo me gradué de bachiller en el 67 y el ICFES fue inaugurado, fue creado en el 68, en el gobierno de Carlos Llera Restrepo. Entonces, en esa época, como que el indicador o el indicativo era los que pasaron en la Nacional. Nosotros terminamos bachilleres en el Camilo, en la sección de la mañana, 64, 32 en sexto A y 32 en sexto B, 64. Yo no recuerdo cuánto nos presentamos a la Nacional de esos 64. Hubo algunos que no se presentaron en la universidad
Uno porque recuerdo se fue para Israel porque era de ascendencia judía. Otro que se fue para la escuela de cadetes, como se llamaba en esa época, la escuela nacional o algo así de cadetes. Pero digamos que 60 nos presentamos en la nacional por decir algo. Y de esos 60, 59 o 58 pasamos en la nacional. Eso era, digamos, una medida de efectivamente digamos, la calidad del programa. Y por supuesto, en ese momento uno dice, y eso que eran 2 exámenes de admisión, Wilson, en aquella época había 2 emociones, porque había 2 exámenes. Primero se presentaba uno a una prueba de conocimientos generales y había un filtro. No recuerdo cuánta gente pasaba del número X total de candidatos al examen de admisión. Lista en el periódico El Tiempo. Uno estaba pendiente el día que llegaba el periódico El Tiempo por debajo de la puerta de mi casa. Mi papá tenía suscripción al periódico. Se botaba uno a coger el periódico y a mirar con números muy chiquitos una página entera del Tiempo, admitidos a la Universidad Nacional, primer examen, con números de credencial. A buscar uno el número de credencial en la emoción, uno la veía o no la veía, no como que sí, entonces la encontré, pero como que será que leí mal, entonces papá, mamá, aquí está tal número, sí, bueno, pasé, pero pasé la primera prueba, pasé la primera prueba. Segundo examen, ya con menos público. Entonces, estudiantes admitidos en la primera prueba, vamos a la segunda. Me acuerdo que la segunda fue en lo que después era la biblioteca, en el tercer piso del 401, lo que hoy es la sala insignia. Ahí me tocó hacer de estudiante graduado de bachillerato el segundo examen de admisión. Ya eran conocimientos, matemáticas, física, algo de química, comprensión de lectura, porque era para ingeniería. Y otra vez la emoción, el periódico, la madrugada, 5 de la mañana, llegó el periódico El Tiempo, busque la credencial, y otra emoción y vuelve y juega. 2 emociones, para muchos una emoción y una frustración, y para muchos una primera frustración, porque ya si no pasaron el primero, pues no había nada que hacer. Claro. Entonces, claro, esa sensación es cuando uno dice, oiga, pues yo tuve muy buenos profesores en el bachillerato. Dar un nombre es muy complicado, Wilson. A mí marcaron muchos, inclusive en mi época del preseminario de la Arquidiócesis de Bogotá. Como lo conté, estuve 4 años allí. Y eso me formó y tuve muy buenos profesores. Pero digamos, me pide un nombre y lo voy a dar, pero por una razón muy particular. Estaba yo en el colegio Camilo Torres, carrera séptima 3364, que entre paréntesis, fue la antigua Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional cuando no existía el campus de la ciudad universitaria. En ese espacio de Bogotá, séptima con 33, funcionaba una finca o una hacienda. Y allí era en un momento dado la sede de veterinaria de la Nacional. Entonces, en ese espacio se construyó el Externado Nacional Camilo Torres. Y entonces, como le digo, yo me gradué de bachiller allí. Aquí nos va a tocar editar, porque créame, Wilson, por hacer la desviación a lo de que allí era la sede de la ESTA, no recuerdo cómo quería yo encajar en lo que estaba contando. ¿Me lo puede recordar? ¿O Estábamos... puede Sí, sí, devuelva? profesor, lo recortamos, no se preocupe. Qué pena con usted. Tranquilo. Ya el Alzheimer, o ya como dice un amigo mío, el alpiste. Yo tengo alpiste. Alpiste es Alzheimer con despiste. Yo sufro de alpiste. A ver. Sí, profe, tranquilo, su merced siga, que nosotros lo recortamos. Pero quiero saber qué estaba yo diciendo antes de que, a propósito, allá quedaba la facultad de veterinaria. Nos estaba contando que nos iba a dar el nombre de un profesor. Correcto, correcto. Sí, señor. Bueno, entonces ustedes, bueno, menos mal que ustedes pues editan. Sí, señor. Entonces estaba yo en un recreo en el colegio Camilo Torres en la carrera séptima 3364, ya en sexto bachillerato. En esa época era el nombre, ahora es grado 11. Y el profesor me llamó y me dijo, Riveros, lo necesito. Yo llegué muy asustado. Profesor, a la orden. ¿Usted qué va a estudiar? Y estábamos en sexto bachillerato.
le dije, pues profesor, yo no tengo mucha claridad todavía, yo creo que algo relacionado con ingeniería tal vez, porque en mi familia hay muchos ingenieros. Dijo, mire, Riveros, usted es bueno para la química, él era mi profesor de química. Sé que usted es un tipo bueno para las matemáticas. ¿Por qué no estudia ingeniería química? Bueno, profesor, gracias por el consejo. Hasta luego. Y aquí me tiene Wilson. O sea, realmente la única orientación profesional, muy simpático el cuento, no como ahora que hay una cantidad de test, talleres y una cantidad de cosas. La mía fue así de sencilla y no la mía, la de todos los compañeros. Él lo dijo de muy buena fe, acertó, hubiera podido él equivocarse o yo equivocarme. Finalmente lo hice. Me presenté en la Nacional, porque solamente la había en Bogotá, en la Nacional y en la América. En mi casa me dieron la plata para que yo comprara el formulario en la Universidad de América y yo no me inscribí. Esa plática se convirtió en un cine o en una hamburguesa, qué sé yo. Nunca dije nada en la casa. No me presenté a la América. Yo era muy confiado en que hubiera pasado en la Nacional. Pasé en la Nacional y bueno, el cuento de la América lo eché después de que me había ganado esa plática. Obviamente broma en la casa y obviamente mis hermanos y mis padres, pues bueno, celebrando el asunto. Y entonces, ese profesor que todavía está vivo y que qué coincidencia, Wilson, el sábado pasado por Zoom nos reunimos los todavía compañeros amigos bachilleres del 67. Después de 53 años, nos reunimos como unos 20 por Zoom, canosos, otros, inclusive algunos no en Colombia, nietos, algunos con bisnietos, a recordar aquellos tiempos. Y el profesor en cuestión estuvo en el Zoom a sus 80 y pico de años desde una finca que tiene en Nilo, Cundinamarca. Ese profesor se llama Rafael Salazar Puentes. Entonces, doy su nombre completo porque, claro, yo lo llamo a él al culpable. Profe, usted es el culpable de que yo sea ingeniero químico. Pero no por eso debo dejar de recordar profesores del colegio que nos enseñaron. Yo llegué a la Nacional al primer semestre y fue un paseo. Yo ya sabía manejar regla de cálculo porque en el colegio me enseñaron desde cuarto bachillerato. Nosotros ya en sexto bachillerato ya sabíamos diferenciar e integrar. Habíamos hecho un pequeño curso de cálculo diferencial e integral. Cuando yo llegué en el segundo semestre que vi cálculo 1 con el famoso profesor Soriano, que era un hombre temido por todo el mundo, yo terminé gozándome casi todo el curso porque yo ya sabía diferenciar e integrar. Eso se lo dejo al colegio. Entonces, en el bachillerato, doy el nombre de Rafael Salazar. Y en la Nacional, obviamente, me encontré con un gran cuerpo de profesores. Por favor, darle el nombre de uno solo sería absolutamente injusto. No me lo perdonarían, ni me lo perdonarían. Pero también voy a dar un nombre porque de alguna manera su estilo humano, académico, su amistad, su mayor cercanía, no porque los otros no hubieran sido cercanos, todos fueron muy cercanos, y porque él de alguna manera me ayudó con una llamada telefónica y con un consejo a que me vinculara al cuerpo docente de la Nacional en el año 75. Se llama Iván Horacio García Quiroga, inclusive vecino luego de oficina cuando yo ya era profesor. Él me dictó la primera termodinámica, me hizo cogerle mucho cariño al área de termodinámica por la cual yo me vinculé como docente, pero aparte de eso, su amistad, su estilo, su manera de dictar clases, su aprecio entre todos los estudiantes, hizo que él fuera uno de los muchos profesores muy apreciados. Todavía uno hoy se encuentra con colegas y se sienta a recordar sus chances de estudiante de ingeniero químico en la Nacional. Y yo creo que de los primeros nombres que siempre sale a flote, de los muchos que aparecen con anécdotas de todo tipo, se llama Iván García. Total de que Rafael Salazar e Iván García, pero digamos que en ellos dos, con nombre y apellido, también le hago un homenaje de gratitud a mis profesores del Camilo Torres, profesores y profesoras,
y a mis profesores y profesoras de la Universidad Nacional que de alguna manera me marcaron y me dejaron su huella para poder ser lo que hoy día he intentado ser, Wilson. Ahora me pregunta de estudiante. Esa sí es complicada, es muy complicada. Yo el otro día hacía cuentas y yo creo que fácilmente por mis manos debieron pasar en la Nacional barato 10.000 personas, porque es que 44 años de docencia, quítele los cierres, quítele los semestres únicos, pongámosle 80 semestres, 40 años, 80 semestres, un promedio de 80 estudiantes por semestre daría 6.400, así sumando y multiplicando rápido. Pero agreguémosle que estuve 7 semestres continuos al frente de la cátedra Huellas que Inspiran en el León de Grey con 1.000 estudiantes. 1.000 por 7 da 7.000, más 6.000 da 13.000. Pero algunos pudieron haber sido alumnos míos en varias materias, entonces digamos no los puedo contar 2 o 3 veces. Además fui profesor en eléctrica, fui profesor en agrícola en el curso de termodinámica. Entonces yo diría 10.000, por dar un número. Wilson, con 10.000 estudiantes, pues uno mismo dice, pues santo Dios, es mucha gente. Yo recuerdo muchísimos por anécdotas, por una cantidad de cosas. Le voy a contar de uno, y no voy a dar su nombre, aunque lo tengo muy presente, que ni siquiera es de ingeniería química, es de ingeniería eléctrica. Resulta que el tipo era muy activo políticamente, era tropelero. Yo tenía clase, no recuerdo si de 11 a 1 o de 1 a 3 de termodinámica. No era un horario muy bueno, era un horario ya como después de mediodía o acercándose al almuerzo, la gente ya como que era difícil mantenerle la atención. Y este muchacho en más de una oportunidad llegaba agitado a la clase. Y él a veces me confesaba, profe, ¿usted sabe de dónde vengo? Agitado un poco, imagínese, uno ya sabía que estaba en actividades, por ejemplo, en la calle 26. Y yo me sentaba mucho con él en la oficina, hicimos muy buena amistad y yo le decía, hombre, usted es un tipo muy pilo, en fin, humildemente no me quiero meter porque yo debo respetar sus creencias, sus opiniones, pero hombre, ¿por qué no analiza bien cómo hace las cosas? Usted tiene muy buen mensaje, muy buen pensamiento, de pronto a ratos un poco idealista, pero mire que de repente no es la ruta. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que, oh sorpresa, el tipo no dejaba de ir a clase. Y entonces, en alguna oportunidad, ahora llegó el primer parcial de la materia y todo el mundo lo entregó. Cuando yo califiqué el parcial de este muchacho, yo vi el nombre y dije, no puede ser. Este es NN, este es el señor NN, con esta letra, con esta manera de hacer un examen, me acuerdo en lápiz, como una plancha de dibujo, Wilson, con una letra impecable, paso a paso como ni yo lo hacía en el tablero. Digámoslo así, datos, pregunta del problema, debo conocer tal, entonces voy a la tabla tal, página tal. Es decir, una cosa impresionante, en un examen impecable, por lado y lado, el gráfico, todo el análisis, la respuesta es tal. Ni un tachón. Le puse 5,2. Cuando llegamos a la siguiente clase, él no sabía. Y entonces le dije, muchachos, ya califiqué sus parciales. En general están, bueno, bien, regular, lo que sea. Debo destacar un parcial. Claro, ahí dije el nombre. Mira, aquí tengo este parcial. Para que todos ustedes sepan, sacó 5,2. Quiero advertirles una cosa. Obviamente yo no puedo poner sino hasta 5 porque no me admite más el sistema de notas. El 5,2 es un mensaje para él, para ustedes y para mí mismo. Yo de estudiante que no fui tan malo, nunca hice una cosa de este estilo en 45 minutos de clase nervioso, que eso tachan y claro. Esto no, esto sí, no fue que él hizo el examen en otra hoja todo a la loca y luego lo pasó a limpio porque no había tiempo. Él todo lo construyó así. Ese era el pensamiento detrás de él. Reflejó lo que él era en su mente en una hoja. Entonces alguien preguntó,
profesor, ¿y si él sigue sacando esos 5? Le dije, sí, claro, buena pregunta. Si él sigue sacando todo esto el resto del semestre, pues claro, yo no le puedo poner 5 más 2 más 5 tal, más 5 tal, dividido tanto, nota definitiva 508, porque no se puede. Le pondré 5 en definitiva porque no me da para más, pero lo que yo quiero es que por favor le miren a él el examen. Yo no lo quiero ni poner a él en un pedestal, ni que ustedes, los X-1, se sientan mal. Entiendan mi mensaje. Es que yo de profesor nunca me he encontrado con algo así. Les pido simplemente que traten de seguir la manera en que este personaje hizo este examen. Luego yo charlé, porque la anécdota yo no me la guardé y lo conversé con muchos profesores de eléctrica. Allá le conté al profesor Pacho Amortegui, conocido, también muy humano, muy cercano al estudiante. Le conté al profesor Fernando Herrera, todavía vigente, que fue mi alumno en termodinámica. Les conté a ellos, bueno, sí, ellos habían sido profesores de este muchacho, pero también en un momento Fernando había sido alumno mío. Entonces les dije, oiga, les quiero contar, mire que un alumno de ustedes de eléctrica salió con esto. Me dijeron, no, no nos sorprende, ese muchacho es muy brillante y lamentablemente lo mismo, ¿no? Insistimos en que él de pronto se está respetuosamente desperdiciando, comillas, él estaba muy convencido. Y bueno, digamos que esa es una anécdota un poco larga con un estudiante que no era ni siquiera de ingeniería química, pero mire, en general, Wilson, todos los estudiantes, yo tuve en un salón de clase muchachos de estrato 50, con muchachos de estrato 0, es decir, conviviendo en un mismo salón, pero con amabilidad, con cariño, con respeto, haciendo grupo entre ellos para una tarea, para un trabajo, para una exposición. Luego, digamos que yo le hago un homenaje en general al estudiante UN, por algo que a mí también me pasó, ya lo dije. La formación, la parte humana, no tragamos entero, tenemos un espíritu crítico, a veces positivo, a veces demasiado positivo, que ya vamos a veces hasta la acción, cosa que pues yo no estoy muy de acuerdo, pero la respeto, ni más faltaba que no. Entonces, tuve estudiantes muy brillantes y justamente el lunes pasado, es decir, antier, que estuve en la entrega de un premio en el marco de un congreso que estoy esta semana, como le he contado a Wilson. Uno de los premiados con una medalla fue alumno mío. Y en algún momento, cuando él hizo el agradecimiento, una grata sorpresa, mencionó el nombre del profesor Marcelo como alguien que, digamos, lo había marcado como otros profesores. Cuando hubo una oportunidad de que yo interviniera, yo dije esta frase de la cual estoy convencido, Wilson. Si un alumno, si un estudiante no supera a su maestro, ese profesor perdió el tiempo. Si el profesor no marcó al estudiante, tal que el estudiante lo igualó y lo superó, ese profesor perdió el tiempo. Entonces decía yo jocosamente, moraleja, no perdí el tiempo, con el solo hecho de que este exalumno y hoy profesor merecidamente distinguido, Gustavo Bolaños Barrera, hoy director de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad del Valle, haya hecho esa mención muy cariñosa conmigo, pues es lo que me da pie para que yo diga que el estudiante de la Nacional en general merece, digamos, este homenaje. E insisto, mencioné el nombre de este caballero por esa anécdota llena pues de humor, llena de, y aún por el personaje, ¿no? Y él se graduó, y bueno, yo no supe mucho más después de la vida de él, pero entiendo que él se dedicó luego mucho a su movimiento político y a estas cosas, lo cual no es ningún delito. Digamos que la ingeniería eléctrica pudo haber perdido, desde el punto de vista, llamémoslo técnico, por decirlo así, un tremendo personaje, lo cual lo decían todo el resto de sus profesores. Eso es lo que yo le podría contar, Wilson. De repente hubieran esperado un nombre, un apellido que es muy natural, claro que sí, pero yo me sentiría, entiéndanme todos ustedes, entiéndanme que no es fácil, con 10.000 estudiantes, comillas, que hubieran podido pasar por mis manos, ir digamos, yo recuerdo muchos nombres, por favor, claro, de los profesores actuales, de los hoy profesores, pues casi todos pasaron por mis cursos, por 1 o 2 cursos, ni más faltaba, les dirigí el trabajo de grado, muchas cosas, pero pues no quiero particularizar porque
no falta el malentendido. Oiga, que el profe Marcelo en una entrevista dijo que Juan Sánchez era su alumno predilecto y lo sacan de contexto. Lamentablemente, Wilson y yo y toda la audiencia sabemos que eso pasa hoy día, ¿no? Y yo no quiero que se preste un buen comentario de homenaje al estudiante UN para que al contrario alguien diga, ah, no, entonces los demás, ¿qué? ¿Por qué no mencionó a tal otro? No, yo no quiero, sí, no, yo no quiero que eso pase. Es un homenaje al estudiante de la Universidad Nacional. Qué bonito, profe, esas palabras. Qué bonito que se haya hecho en este espacio y muy chévere que su merced piense eso del estudiante, porque sí es muy valorado lo que hacen tanto los estudiantes como ustedes, los docentes en la universidad, profe. Profe, no me queda más que decirle que muchísimas gracias por haber compartido este Oiga, espacio con Wilson, nosotros. pero Wilson, ahora yo lo corto porque sé que usted va a editar. Usted me hizo una amenaza que yo estoy intrigado. Dice, una maratón de preguntas. Yo no sé cómo es el rollo. Es como un reto, como una cosa simpática. Yo no sé si la tenía preparada o yo me fui desviando del mismo, del hilo conductor de la, es decir, me inventé una entrevista distinta, lo digo con respeto, obviamente, pero si la maratón está y le parece, pues yo no sé el reto cuál será. Sí, Usted sí, dirá, sí, claro, Wilson. profe. Sí, sí, eso le iba a decir que pues no me quedan más que darle el agradecimiento por todas esas palabras que nos ha dicho, la verdad, maravilloso. Y vamos a pasar a eso muy, pero muy puntual, profe, porque, porque es también conocer otras cositas adicional a todo lo que nos ha contado el día de hoy. Bueno, La idea, profe, es... no vaya a rajar, no vaya a rajar. No tengo el solucionario. Profe, la idea es pregunta corta con una respuesta también lo más rápida posible. Listo, ¿Listo? Wilson. Bueno, Bueno, profe, entonces esto dice de la siguiente manera. Al momento de ir a viajar, ¿tierra caliente o tierra fría? tierra caliente. ¿Una buena película o un concierto? Tremenda pregunta. Un concierto. ¿Una tarde con amigos o leer un libro? Una tarde con amigos. ¿Ir a un congreso o apoyar una clase? El Congreso. Perfecto, profe. Bueno, ¿viajar fuera del país o a algún lugar en el país? He viajado mucho fuera del país, como ya le dije, Europa particularmente es una cosa hermosa, pero mire, uno no acaba de conocer este divino y hermoso país. Resumen, dentro del país. ¿Quedarse en la casa o ir a la Universidad Nacional? No, yo creo que usted ya sabe la respuesta. Pues obviamente mi primera casa fue la Universidad Nacional. A veces me decían, oiga, llévese la cama para la universidad, pues tú no vienes aquí sin a dormir y llega con libros, con exámenes y se va a ver sábados cuando todavía no había pandemia, muchos domingos. En fin, es decir, créame que la viví demasiado bien. La Universidad Nacional, por supuesto, la pandemia nos ha limitado, pero la Universidad Nacional, por supuesto. ¿Bebida caliente o bebida fría? No, vida caliente. ¿Evento cultural, artístico o evento deportivo? Muy complicado. Y el que se inventó, si no fue usted, muy duro. Me encantan los deportes, me encanta ir a fútbol, me encanta ver deportes por televisión, me encantan los conciertos, me encanta la música, me encanta, no, difícil, el arte cultural, artístico, deportivo. Bueno, vámonos por lo cultural. Finalmente, sí, el León de Grey, los conciertos, no, sí, ok, cultural. Listo, profe. Y la última. ¿Le falta o le faltó algo por hacer en la Universidad Nacional de Colombia? Sí, es una hermosa pregunta, muy difícil. Ya conté en un comienzo que pues, todavía yo seguramente podría encontrar cosas que yo dijera, oye, la Nacional hay eso, o tiene ese curso, o tiene ese espacio, o existe ese lugar, después de 50 y pico de años. Pues creo que hice muchas cosas, desde bromas, locuras, momentos tristes, momentos de sufrimiento, momentos impresionantemente negativos, duros, pero momentos de gran regocijo y de llanto.
en el León de Grey, cuando se graduó mi hija, yo le di el diploma. Bueno, una cantidad de cosas que yo no terminaría, pero ¿qué me faltó por hacer? Tal vez yo diría que me falta por hacer, ojalá lo logre, escribir un libro sobre un poquito la historia de mi hermosa carrera de ingeniería química en Bogotá. Tal vez me faltara hacer eso, que ya lo comencé. No voy a decir que no no lo he intentado. Estoy en camino, ojalá lo logre y le pueda yo dejar ese recuerdo mío a la universidad, un gracias a través de un libro donde yo intente contar cómo apareció el programa de ingeniería química en la Universidad Nacional en el año de 1939, su creación, y en el año 48 ya reglamentado y con estudiantes y todo lo demás. Diríamos que eso quisiera yo dejarle a la universidad, Wilson, aparte de toda mi gratitud, mi amor infinito a mi universidad y a mi facultad. Profe, muchísimas gracias nuevamente. Qué chévere haber compartido este espacio con su merced, qué chévere que nos haya dado la posibilidad de charlar. Y, profe, de mi parte me despido y por favor despídase de toda la facultad y de toda la universidad. Bueno, sé que usted va a editar, pero le va a quedar muy jodido editar, ¿o yo? Llevamos hablando 50 y pico de minutos y yo sé que la cosa tiene, no sé, usted va a ser un mago de la edición, pero bueno, ahora sí, en el formalismo. Bueno, muchísimas gracias a Wilson en particular y a la División de Bienestar de la Facultad. Ha sido una muy bonita, emotiva, humana oportunidad de poder haber compartido algunas cosas de las que no siempre se dicen en las entrevistas, la parte humana detrás de la persona. Espero que con este tipo de actividades ayuden a construir lo que tenemos que construir, el bienestar humano por encima de cualquier cosa. Ciudadanos primero que ingenieros y ciudadanos éticos, responsables que quieran a su país. Gracias, Bienestar. Gracias, Wilson. Y gracias, Mamá Universidad Nacional.